Resumen de la Biblia del libro Apocalipsis. Parte número 1. Introducción y visión de Cristo glorificado. Capítulo 1. Bienvenidos a este estudio y reflexión del libro de Apocalipsis, capítulo 1. La visión de Cristo glorificado. El libro de Apocalipsis es uno de los más profundos y majestuosos de toda la Biblia. Aunque muchas personas lo relacionan únicamente con eventos futuros, señales y juicios, su propósito principal es revelar a Jesucristo en toda su gloria, autoridad y poder. Desde las primeras palabras del libro, entendemos que esta revelación viene directamente de Dios para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. En medio de tiempos difíciles, persecución y sufrimiento, Dios entrega un mensaje de esperanza y victoria para su pueblo. El apóstol Juan, ya anciano y exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio, recibe una visión sobrenatural del Cristo resucitado y glorificado. Lo que Juan contempla cambia completamente la perspectiva del sufrimiento y de la historia humana. Este capítulo nos recuerda que Jesús no está derrotado ni ausente. Él vive, reina y camina en medio de su iglesia. Hoy meditaremos en esta poderosa revelación y descubriremos cómo Cristo sigue siendo el Señor soberano, vivo y glorificado. El relato comienza con Juan identificándose como siervo y testigo de Jesucristo. Él se encontraba desterrado en la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa utilizada por el Imperio Romano como lugar de exilio para prisioneros. Juan no estaba allí por cometer un crimen, sino por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aún en medio de la persecución, Juan permaneció fiel. Esto nos enseña que seguir a Cristo no siempre será fácil. Habrá pruebas, rechazo y momentos de soledad. Sin embargo, incluso en los lugares más difíciles, Dios sigue hablando a sus hijos. Fue precisamente en Patmos, en medio del aislamiento y el sufrimiento, donde Juan recibió una de las revelaciones más gloriosas de toda la Escritura. Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando escuchó detrás de él una gran voz, como sonido de trompeta. La voz era poderosa, clara y majestuosa. Era una voz que no podía ignorarse. Cristo le ordena escribir lo que va a ver y enviarlo a las 7 iglesias de Asia. Esto demuestra que el mensaje de Apocalipsis no era solamente para Juan, sino para toda la iglesia. Dios sigue hablando hoy a su pueblo. Él desea que su iglesia permanezca alerta, fiel y preparada. Cuando Juan se vuelve para ver quién le hablaba, contempla una visión impresionante del Señor Jesucristo. Lo ve caminando en medio de 7 candeleros de oro. Los candeleros representan a las iglesias. Esto significa que Cristo está presente en medio de su pueblo. Él no abandona a su iglesia. Juan describe a Jesús con símbolos llenos de significado espiritual. Su vestidura larga refleja autoridad y dignidad sacerdotal. El cinturón de oro representa realeza y gloria. Sus cabellos blancos como lana simbolizan pureza eterna y sabiduría divina. Sus ojos como llama de fuego muestran que Él ve todas las cosas y nada puede esconderse de su presencia. Sus pies semejantes al bronce bruñido representan firmeza y juicio justo. Su voz como estruendo de muchas aguas revela poder y autoridad absoluta. En su mano derecha tiene 7 estrellas, mostrando control y protección sobre sus mensajeros. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, símbolo de la autoridad de su palabra. Y su rostro brilla como el sol en toda su fuerza, manifestando la gloria divina. Juan no está viendo al Jesús humilde del pesebre ni al Cristo sufriente de la cruz. Está contemplando al Rey glorificado, vencedor y eterno. Ante semejante visión, Juan cae como muerto a los pies de Cristo. La gloria de Dios revela la pequeñez humana. Nadie puede permanecer orgulloso delante de la santidad divina. Pero entonces ocurre algo maravilloso. Jesús pone su mano sobre Juan y le dice: «No temas». Estas palabras traen consuelo y esperanza. El mismo Cristo glorioso y poderoso sigue siendo cercano y misericordioso con sus hijos. Jesús se presenta diciendo: «Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos». Aquí encontramos el corazón del mensaje de Apocalipsis. Jesucristo venció la muerte. Él vive eternamente. Tiene autoridad sobre la vida, la muerte y la eternidad. Nada escapa de su control. Uno de los detalles más hermosos de esta visión es que Jesús camina en medio de los candeleros.
Esto significa que Cristo conoce a su iglesia. Él conoce sus luchas, sus sufrimientos, sus victorias, su fidelidad y también sus debilidades. Jesús no observa desde lejos. Él está presente. Cuando la iglesia sufre, Cristo está allí. Cuando los creyentes son perseguidos, Cristo permanece con ellos. Cuando sentimos debilidad o temor, Él sigue caminando entre nosotros. Esta verdad trae esperanza a cada creyente. Apocalipsis capítulo 1 nos ofrece una de las revelaciones más gloriosas de Jesucristo en toda la Biblia. Juan vio al Señor resucitado, victorioso y lleno de majestad. Esta visión fortaleció su fe y también fortalece la nuestra hoy. El mensaje central de este capítulo es claro. Jesús es el Señor soberano, vivo y glorificado. Él reina sobre la historia. Él tiene autoridad sobre la iglesia. Él venció la muerte. Y Él volverá nuevamente. En un mundo lleno de incertidumbre, sufrimiento y oscuridad, los creyentes podemos vivir con esperanza porque nuestro Salvador está vivo. Apocalipsis no comienza con terror, sino con adoración. No comienza con derrota, sino con victoria. No comienza con miedo, sino con la revelación gloriosa de Jesucristo. Hoy, Cristo sigue llamando a su iglesia a permanecer fiel, a no temer y a mantener sus ojos puestos en Él. Que esta visión transforme nuestra manera de vivir. Que podamos recordar cada día que Jesús está en medio de su pueblo, guiando, fortaleciendo y preparando a su iglesia para la gloria eterna. Amén. Resumen de la Biblia del libro Apocalipsis, parte número 2, Mensajes a las 7 iglesias. Capítulo 2 y 3. Bienvenidos a este estudio y reflexión del libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, los mensajes a las 7 iglesias. Después de la gloriosa visión de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, el Señor dirige su atención a las iglesias. Cristo, quien camina en medio de los candeleros, demuestra que conoce profundamente la condición espiritual de su pueblo. Estos mensajes fueron enviados originalmente a 7 iglesias reales de Asia Menor: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sin embargo, su mensaje sigue vivo hoy. Cada iglesia representa situaciones, luchas y condiciones espirituales que aún existen entre los creyentes y congregaciones actuales. En cada carta encontramos elogios por la fidelidad, corrección por el pecado, advertencias sobre el peligro espiritual y promesas gloriosas para quienes vencen. Jesús habla con amor, pero también con verdad. Él anima, corrige y llama a su iglesia al arrepentimiento y a la perseverancia. El mensaje central de estos capítulos es claro. La iglesia debe permanecer fiel, arrepentida y perseverante hasta el fin. Hoy recorreremos cada una de estas iglesias y descubriremos las lecciones eternas que Cristo desea enseñar a su pueblo. La iglesia de Efeso. La iglesia que perdió su primer amor. Jesús comienza reconociendo las obras, el esfuerzo y la perseverancia de la iglesia de Efeso. Era una iglesia trabajadora, firme doctrinalmente y celosa contra los falsos maestros. Sin embargo, había un problema profundo. Habían dejado su primer amor. La rutina espiritual había reemplazado la pasión por Cristo. Jesús les llama al arrepentimiento y les pide recordar de dónde han caído. Esto nos enseña que no basta con servir externamente a Dios. El Señor desea un corazón apasionado y una relación viva con Él. La promesa para el vencedor es comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. La iglesia de Esmirna. La iglesia perseguida y fiel. A diferencia de otras iglesias, Esmirna no recibe corrección. Era una iglesia pobre materialmente, perseguida y afligida, pero espiritualmente rica. Jesús les recuerda que Él estuvo muerto y ahora vive para siempre. Les anima a no temer el sufrimiento ni la persecución. Cristo les llama a ser fieles hasta la muerte. Esta iglesia nos enseña que la fidelidad vale más que la comodidad. La promesa al vencedor es recibir la corona de la vida y no sufrir daño de la segunda muerte. La iglesia de Pérgamo. La iglesia comprometida con el mundo. Pérgamo vivía en un ambiente extremadamente pagano y hostil.
Jesús reconoce que algunos creyentes permanecían fieles incluso en medio de la persecución. Sin embargo, toleraban falsas enseñanzas y compromisos con el pecado. Habían permitido influencias corruptas dentro de la Iglesia. Cristo les llama al arrepentimiento antes de que el error destruyera su testimonio. Esta carta nos recuerda que la Iglesia no puede mezclarse con el pecado ni adaptar la verdad para agradar al mundo. La promesa al vencedor incluye el maná escondido y una piedra blanca con un nombre nuevo. La Iglesia de Tiatira. La Iglesia tolerante al pecado. Tiatira era una iglesia llena de obras, servicio y amor. Jesús reconoce su crecimiento espiritual. Pero toleraban a una falsa profetisa que desviaba al pueblo hacia la inmoralidad y la idolatría. Cristo advierte seriamente sobre las consecuencias del pecado no confrontado. El Señor conoce las obras y examina el corazón de cada persona. Esta iglesia nos enseña que el amor verdadero nunca debe separarse de la santidad. La promesa al vencedor es autoridad sobre las naciones y recibir la estrella de la mañana. La iglesia de Sardis. La iglesia espiritualmente muerta. Sardis tenía reputación de estar viva, pero espiritualmente estaba muerta. Externamente parecía una iglesia fuerte, pero internamente estaba vacía. Jesús les llama a despertar y fortalecer lo poco que quedaba. La apariencia religiosa nunca puede sustituir una verdadera vida espiritual. Esta advertencia sigue siendo muy actual. Es posible mantener actividades religiosas mientras el corazón se enfría delante de Dios. La promesa al vencedor es vestir ropas blancas y permanecer inscrito en el libro de la vida. La Iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel y perseverante. Filadelfia recibe uno de los mensajes más hermosos. Aunque tenía poca fuerza, permanecía fiel a la palabra de Dios y no negaba el nombre de Cristo. Jesús abre delante de ellos una puerta que nadie puede cerrar. Esta iglesia representa la fidelidad humilde y perseverante. Cristo promete protegerlos y hacerlos columnas en el templo de Dios. Filadelfia nos enseña que Dios valora más la fidelidad sincera que el poder humano. La iglesia de la Odisea. La iglesia tibia. La Odisea es una de las iglesias más confrontadas por Cristo. No eran fríos ni calientes, sino tibios espiritualmente. Creían ser ricos y autosuficientes, pero espiritualmente eran pobres, ciegos y desnudos. La tibieza espiritual produce indiferencia hacia Dios. Jesús los llama al arrepentimiento y les ofrece restauración. Aún en medio de la corrección, Cristo muestra amor. Él dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús desea entrar y restaurar la comunión con quienes le abren el corazón. La promesa al vencedor es sentarse con Cristo en su trono. El mensaje para todas las iglesias. En cada carta aparece una frase repetida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto significa que estos mensajes no son solamente históricos. Son palabras vivas para todos los creyentes de todas las generaciones. Cristo conoce perfectamente nuestras luchas, nuestras fortalezas, nuestros pecados y nuestra condición espiritual. Él corrige porque ama. Llama al arrepentimiento porque desea restaurar. Y promete recompensa eterna a quienes perseveran hasta el final. Los mensajes a las 7 iglesias revelan el corazón de Jesucristo hacia su pueblo. Él no abandona a su iglesia. La observa, la guía, la corrige y la fortalece. Cada carta contiene una invitación a examinar nuestra propia vida espiritual. ¿Hemos perdido nuestro primer amor? ¿Estamos siendo fieles en medio de las pruebas? ¿Estamos tolerando compromisos con el pecado? ¿Vivimos una fe verdadera o solamente una apariencia religiosa? ¿Somos tibios espiritualmente? Jesús sigue hablando hoy a su iglesia. Él busca creyentes fieles, humildes, perseverantes y arrepentidos. El llamado de Apocalipsis 2 y 3 es urgente y poderoso. Permanezcan firmes. No abandonen la verdad. Arrepiéntanse sinceramente. Perseveren hasta el final. Y recuerden siempre que las promesas eternas pertenecen a los vencedores. Cristo viene pronto, y su recompensa está preparada para aquellos que permanecen fieles. Que cada uno de nosotros pueda escuchar la voz del Espíritu y responder con obediencia y fe. Amén.
Resumen de la Biblia del libro Apocalipsis. Parte número 3. La adoración celestial y el libro sellado. Capítulo 4 y 5. Bienvenidos a este estudio y reflexión del libro de Apocalipsis, capítulos 4 y 5, la adoración celestial y el libro sellado. Después de los mensajes dirigidos a las 7 iglesias, el apóstol Juan recibe una invitación extraordinaria: subir al cielo para contemplar una revelación gloriosa del trono de Dios. Lo que Juan presencia transforma completamente la perspectiva humana sobre la historia, el sufrimiento y el futuro. En medio de un mundo lleno de incertidumbre, persecución y caos, Apocalipsis nos revela una verdad eterna. Dios sigue sentado en su trono. Nada ocurre fuera de su control. En esta visión celestial, Juan contempla la majestuosidad de Dios, la adoración incesante de los seres celestiales y un misterioso libro sellado que contiene los planes y juicios divinos para la humanidad. Sin embargo, surge un problema. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra es digno de abrir el libro. Entonces aparece el Cordero. Jesucristo, el Salvador crucificado y resucitado, quien es el único digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Estos capítulos nos conducen a uno de los momentos más gloriosos de toda la Biblia. La adoración universal al Dios Todopoderoso y al Cordero Eterno. El mensaje central es claro. Dios reina sobre toda la creación y Cristo es digno de toda adoración. La puerta abierta en el cielo. Juan describe cómo vio una puerta abierta en el cielo y escuchó una voz que le decía: «Sube acá». Inmediatamente fue llevado en el espíritu a contemplar la gloria celestial. Esta escena nos recuerda que existe una realidad mucho mayor que el mundo visible. Aunque en la tierra haya dolor, guerras y sufrimiento, en el cielo Dios sigue reinando con absoluta autoridad. La visión celestial cambia nuestra perspectiva. Nos enseña que el trono de Dios nunca ha sido ocupado por el caos, el temor o el mal. El Señor continúa gobernando soberanamente sobre toda la creación. El trono de Dios. El centro de la visión no son los ángeles, ni los acontecimientos futuros, sino el trono de Dios. Juan contempla a uno sentado en el trono, rodeado de gloria, luz y majestad indescriptible. El resplandor era semejante al jaspe y la cornalina, mostrando pureza, santidad y poder. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda, símbolo de la fidelidad y misericordia de Dios. También había relámpagos, truenos, voces poderosas, manifestando la grandeza y autoridad divina. Todo en el cielo gira alrededor del trono. Esto revela una verdad fundamental. Dios es el centro del universo y merece toda gloria, honor y obediencia. Los 24 ancianos y los seres vivientes. Alrededor del trono había 24 ancianos vestidos de blanco y coronados con oro. También estaban los 4 seres vivientes llenos de ojos, representando adoración constante y perfecta vigilancia. Día y noche proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La santidad de Dios llena todo el cielo. Cada vez que los seres vivientes adoran, los ancianos se postran delante del trono y colocan sus coronas a los pies de Dios diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. La adoración celestial nos enseña que todo honor pertenece únicamente a Dios. En el cielo no existe orgullo humano. Toda la gloria es entregada al Creador. El libro sellado. En la mano derecha de Dios había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro representa el plan perfecto de Dios para el juicio, la redención y el destino final de la humanidad. Entonces un ángel poderoso proclama: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero nadie podía abrirlo. Ningún ser humano, ángel o criatura era digno. Juan comienza a llorar profundamente porque parecía que el plan divino permanecería sellado. Esto refleja la incapacidad humana para salvarse o gobernar el destino eterno. Nadie tiene autoridad suficiente delante de Dios. El Cordero digno. Entonces uno de los ancianos le dice a Juan: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Cuando Juan mira, espera ver un león poderoso, pero contempla un cordero como inmolado.
Este Cordero es Jesucristo. Él venció no mediante violencia terrenal, sino a través de su sacrificio en la cruz. Jesús aparece marcado por su sacrificio, pero vivo y glorificado. El Cordero toma el libro de la mano de Dios. Y en ese momento, todo el cielo estalla en adoración. Cristo es digno porque venció el pecado, derrotó la muerte, derramó su sangre y redimió para Dios a personas de toda nación y lengua. La cruz no fue una derrota. Fue la victoria eterna de Cristo. La adoración universal. Cuando el Cordero toma el libro, los seres celestiales cantan un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Luego millones de ángeles proclaman con gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Finalmente, toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra adora al Padre y al Cordero. Toda la creación reconoce la supremacía de Cristo. Esta escena revela el destino final del universo. La adoración eterna a Dios y al Cordero. Cristo es el centro de la adoración. Apocalipsis 4 y 5 nos muestran que Jesús no es solamente un maestro o profeta. Él es el Cordero eterno, el Rey victorioso y el Salvador glorificado. Toda adoración verdadera apunta hacia Él. En un mundo que busca exaltar al hombre, el cielo nos recuerda que únicamente Cristo es digno. Él es digno. ¿Por quién es? Por lo que hizo. Y por la victoria que obtuvo en la cruz. La visión celestial de Apocalipsis 4 y 5 nos llena de esperanza, reverencia y adoración. Aunque el mundo parezca fuera de control, Dios sigue sentado en su trono. Nada escapa de su autoridad. Los acontecimientos de la historia humana están en sus manos. Y en el centro del cielo se encuentra Jesucristo, el Cordero inmolado y glorificado. Él es el único digno de abrir el libro sellado porque solamente Él venció el pecado y la muerte. Estos capítulos nos invitan a levantar nuestra mirada hacia el cielo y recordar que nuestra esperanza no depende de las circunstancias terrenales, sino del reinado eterno de Dios. También nos llaman a vivir una vida de adoración sincera. Así como el cielo entero se postra delante del Cordero, nosotros también debemos rendirle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra obediencia y nuestra alabanza. El mensaje central permanece firme. Dios reina sobre toda la creación y Cristo es digno de toda adoración. Que cada día podamos unirnos espiritualmente a la adoración celestial y declarar con fe: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Resumen de la Biblia del libro Apocalipsis. Parte número 4. Los juicios de Dios sobre la tierra. Capítulos 6 al 18. Bienvenidos a este estudio y reflexión del libro de Apocalipsis, capítulos 6 al 18. Los juicios de Dios sobre la tierra. En esta sección de Apocalipsis encontramos algunos de los pasajes más intensos, solemnes y proféticos de toda la Biblia. Aquí el apóstol Juan contempla cómo Dios comienza a ejecutar sus juicios sobre un mundo que ha rechazado su verdad y ha perseverado en la maldad. Aunque estas visiones pueden parecer aterradoras, su propósito no es producir desesperación, sino revelar la justicia, la santidad y la soberanía de Dios. El Señor no ignora el pecado para siempre. Llega el día en que toda injusticia será confrontada y el mal será derrotado definitivamente. A través de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, vemos juicios progresivos que muestran tanto la justicia divina como el llamado urgente al arrepentimiento. También contemplamos el conflicto espiritual entre el reino de Dios y Satanás, así como la caída de Babilonia, símbolo del sistema corrupto y rebelde del mundo. El mensaje central de estos capítulos es claro. Dios juzga el pecado y derrota definitivamente el mal. Hoy recorreremos estas poderosas visiones y descubriremos cómo incluso en medio del juicio, Dios sigue mostrando su autoridad, su paciencia y su propósito eterno. Los 7 sellos. El comienzo de los juicios divinos. Cuando el Cordero, Jesucristo, comienza a abrir los sellos del libro, se desatan acontecimientos que afectan a toda la humanidad. Los primeros 4 sellos revelan a los famosos 4 jinetes. Conquista. Guerra.
hambre y muerte. Estos juicios muestran las consecuencias del pecado humano y la fragilidad del mundo sin Dios. La humanidad experimenta violencia, sufrimiento y destrucción. En el quinto sello aparecen las almas de los mártires clamando justicia delante de Dios. Esto nos recuerda que el Señor no olvida a quienes sufren por su nombre. El sexto sello trae señales cósmicas. Terremotos, oscuridad y gran temor sobre la tierra. Los hombres reconocen que ha llegado el día de la ira divina. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios muestra misericordia. En Apocalipsis 7 vemos a los siervos de Dios sellados y protegidos espiritualmente. También aparece una gran multitud de redimidos adorando delante del trono celestial. Esto nos enseña que Dios nunca pierde el control de su pueblo. Las 7 trompetas. Advertencias para un mundo rebelde. Con el sonido de las trompetas comienzan juicios aún más intensos. Las trompetas afectan la tierra, el mar, los ríos, los cielos y finalmente a la humanidad misma. Parte de la creación es herida como advertencia divina. Estos juicios revelan que el pecado afecta toda la creación y que el rechazo continuo de Dios produce destrucción espiritual y moral. Aún así, muchas personas rehúsan arrepentirse. Esto demuestra la dureza del corazón humano lejos de Dios. Entre las trompetas aparecen también visiones llenas de esperanza. El ángel poderoso, el librito abierto, y los 2 testigos fieles que proclaman la verdad de Dios en medio de un mundo rebelde. Aunque las tinieblas aumentan, Dios continúa levantando testigos de su verdad. La séptima trompeta anuncia finalmente el triunfo del reino de Dios. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El conflicto espiritual. La guerra entre el reino de Dios y Satanás. En Apocalipsis 12 al 14, Juan contempla el conflicto espiritual detrás de los acontecimientos del mundo. La mujer representa al pueblo de Dios. El dragón simboliza a Satanás, el enemigo que busca destruir la obra divina. También aparecen las bestias, representando poderes políticos y religiosos corruptos que se oponen a Dios y persiguen a los creyentes. Esta sección revela que la batalla espiritual es real. Detrás de la maldad, persecución e idolatría opera la influencia satánica. Sin embargo, Satanás no puede vencer el plan de Dios. Cristo ya obtuvo la victoria definitiva mediante su muerte y resurrección. Los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. En contraste con la marca de la bestia, aparece el pueblo fiel que pertenece al Señor y permanece firme en medio de la persecución. Apocalipsis muestra claramente que existen solamente 2 caminos: seguir al Cordero o seguir el sistema rebelde del mundo. Las 7 copas de ira. El juicio final sobre la maldad. Las 7 copas representan la culminación de los juicios divinos. Aquí la ira de Dios se derrama plenamente sobre un mundo endurecido por el pecado. Las plagas afectan la tierra, el mar, las aguas, el sol, el reino de la bestia y finalmente toda la humanidad rebelde. El sufrimiento aumenta, pero muchos continúan blasfemando contra Dios en lugar de arrepentirse. Esto demuestra la gravedad del pecado cuando el corazón humano rechaza continuamente la verdad. Sin embargo, estos juicios también revelan algo importante. Dios es completamente justo. El Señor no actúa con injusticia ni crueldad. Él juzga el pecado porque es santo y porque la maldad no puede permanecer eternamente. El juicio final prepara el camino para la restauración futura y el establecimiento del reino eterno de Dios. La caída de Babilonia. El fin del sistema corrupto del mundo. En Apocalipsis 17 y 18 aparece Babilonia, símbolo del sistema mundial corrupto, orgulloso y rebelde contra Dios. Representa la idolatría, la corrupción, la inmoralidad, el materialismo y el poder humano apartado del Señor. Durante un tiempo parece poderosa e invencible. Pero en un solo momento, Babilonia cae bajo el juicio divino. Los reyes, comerciantes y naciones lamentan su destrucción porque confiaban en sus riquezas y placeres temporales.
La caída de Babilonia nos recuerda que todo sistema humano construido sin Dios finalmente será destruido. Solo el reino de Cristo permanecerá para siempre. Mientras el mundo lamenta la caída de Babilonia, el cielo se llena de gozo porque la justicia de Dios ha triunfado. Dios sigue siendo soberano. Aunque estos capítulos contienen escenas de juicio y destrucción, el mensaje principal no es el terror, sino la soberanía de Dios. Nada ocurre fuera de su control. El mal tiene un límite. Satanás tiene un final. Y la justicia divina prevalecerá eternamente. Apocalipsis nos recuerda que la historia humana no avanza hacia el caos sin sentido, sino hacia el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Los capítulos 6 al 18 de Apocalipsis revelan la seriedad del pecado y la certeza del juicio divino. Dios es amoroso y paciente, pero también es santo y justo. El Señor llama repetidamente al arrepentimiento antes de ejecutar sus juicios finales. Sin embargo, llegará el día en que el mal será derrotado completamente. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas muestran que el pecado trae destrucción, pero también revelan que Dios continúa gobernando sobre toda la creación. El conflicto espiritual entre el reino de Dios y Satanás terminará con la victoria definitiva de Cristo. Babilonia caerá. La maldad será juzgada. Y el reino eterno del Señor permanecerá para siempre. Para los creyentes, Apocalipsis no es un mensaje de desesperación, sino de esperanza. Nos recuerda que Dios sigue en control. Cristo ya venció. Y el mal no triunfará eternamente. Hoy más que nunca, el llamado es claro. Permanecer fieles. Vivir en santidad. Rechazar el sistema corrupto del mundo. Y seguir al Cordero con perseverancia. Porque al final de la historia, la victoria pertenece a Jesucristo. Amén. Resumen de la Biblia del libro Apocalipsis. Parte número 5. La segunda venida de Cristo y el juicio final. Capítulo 19 y 20. Bienvenidos a este estudio y reflexión del libro de Apocalipsis, capítulos 19 y 20, la segunda venida de Cristo y el juicio final. Después de contemplar los juicios de Dios sobre la tierra y la caída de Babilonia, el libro de Apocalipsis nos conduce al glorioso momento culminante de la historia humana, el regreso triunfal de Jesucristo. La Biblia enseña que Cristo no permanecerá ausente para siempre. El mismo Jesús que vino humildemente como Salvador regresará con poder y gloria como Rey victorioso y Juez justo. Su segunda venida marcará el fin definitivo del reino del mal, la derrota eterna de Satanás y el establecimiento perfecto de la justicia divina. En estos capítulos, Juan contempla el cielo abierto y presencia al Rey de Reyes descendiendo con autoridad absoluta. También observa el juicio final ante el gran trono blanco, donde toda la humanidad comparecerá delante de Dios. Estas visiones nos recuerdan que la historia tiene un propósito y un final determinado por el Señor. El mensaje central de Apocalipsis 19 y 20 es claro. Jesucristo vencerá completamente al mal y establecerá justicia eterna. Hoy recorreremos estas impresionantes revelaciones y descubriremos cómo la victoria final pertenece únicamente a Cristo. La celebración en el cielo. Apocalipsis 19 comienza con una gran multitud en el cielo adorando a Dios. Después de la caída de Babilonia, el cielo estalla en alabanzas proclamando: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La justicia divina finalmente ha triunfado sobre la corrupción y la maldad. Los cielos celebran porque Dios ha juzgado justamente al sistema rebelde del mundo. Esto nos recuerda que el mal no permanecerá eternamente. Aunque muchas veces parezca triunfar temporalmente, llegará el día en que Dios traerá justicia perfecta. Las bodas del Cordero. Luego Juan contempla las bodas del Cordero. La Iglesia, representada como la esposa de Cristo, aparece vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta escena simboliza la unión eterna entre Cristo y su pueblo redimido. Jesús no solo viene como juez, también viene como esposo amoroso para recibir a aquellos que permanecieron fieles. La salvación alcanza aquí uno de sus momentos más gloriosos. La comunión eterna entre Cristo y los creyentes. Cristo regresa como Rey victorioso. Entonces el cielo se abre y aparece Jesucristo montado sobre un caballo blanco. Ya no es el siervo sufriente de su primera venida.
Ahora viene como Rey glorioso, conquistador y juez perfecto. Juan lo describe con títulos majestuosos. Fiel y verdadero. Rey de reyes. Y Señor de señores. Sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas coronas. De su boca sale una espada aguda, símbolo de la autoridad absoluta de su palabra. Los ejércitos celestiales le siguen vestidos de blanco. Esta visión revela la autoridad suprema de Cristo sobre toda la creación. El mundo podrá rechazarlo temporalmente, pero llegará el día en que toda rodilla se doblará delante de él. La derrota de la bestia y los enemigos de Dios. Las fuerzas del mal se reúnen para pelear contra Cristo. La bestia y el falso profeta representan los poderes humanos y espirituales que se rebelan contra Dios. Pero la batalla termina rápidamente. Jesucristo vence completamente. La bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Esto demuestra que ninguna fuerza humana o demoníaca puede resistir el poder del Hijo de Dios. La victoria pertenece al Señor. Satanás es atado. En Apocalipsis 20, un ángel desciende del cielo y ata a Satanás por 1000 años. El enemigo que engañó a las naciones queda temporalmente limitado. Esto muestra que incluso Satanás está bajo la autoridad de Dios. El diablo nunca ha tenido poder absoluto. Dios establece límites y finalmente ejecutará juicio definitivo sobre él. El reinado de Cristo. Juan contempla a los santos reinando con Cristo. Aquellos que permanecieron fieles participan de la victoria y del reino del Señor. Esta escena refleja esperanza para todos los creyentes que soportan pruebas y persecuciones. El sufrimiento no es el final de la historia. Los que pertenecen a Cristo compartirán su gloria eterna. La derrota final de Satanás. Después del tiempo determinado, Satanás es soltado por un breve periodo y vuelve a engañar a las naciones. Sin embargo, su rebelión termina rápidamente. Fuego desciende del cielo y consume a sus seguidores. Finalmente, Satanás es lanzado al lago de fuego donde será atormentado para siempre. Aquí termina definitivamente el poder del mal. Nunca más habrá engaño, rebelión ni corrupción. El enemigo de Dios y de la humanidad queda derrotado eternamente. El juicio ante el gran trono blanco. Luego Juan contempla uno de los momentos más solemnes de toda la Biblia. El juicio final. Un gran trono blanco aparece, y delante de él comparecen los muertos, grandes y pequeños. Los libros son abiertos. Cada persona es juzgada según sus obras. También se abre el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en él son lanzados al lago de fuego. Este juicio revela varias verdades importantes. Dios es perfectamente justo. Nada queda oculto delante de él. Toda persona dará cuenta de su vida. El pecado tendrá un juicio definitivo. Pero también vemos la importancia de la salvación en Cristo. Solamente aquellos redimidos por el Cordero tienen vida eterna. La justicia eterna de Dios. Apocalipsis 19 y 20 muestran que Dios no permitirá eternamente la maldad. La injusticia, el pecado, la violencia y la rebelión tienen un final. Jesucristo regresará para establecer justicia perfecta. Para los creyentes, esta verdad trae esperanza. El sufrimiento presente no es eterno. La fidelidad será recompensada. Cristo triunfará completamente. El llamado a estar preparados. La segunda venida de Cristo también es un llamado urgente a vivir preparados. La Biblia enseña que Jesús regresará inesperadamente. Por eso, cada creyente debe vivir en santidad, en fidelidad, en obediencia y con esperanza constante. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que Cristo cumplirá su promesa. Apocalipsis 19 y 20 nos revelan el triunfo definitivo de Jesucristo sobre el mal. El Rey de Reyes regresará con gloria y poder. Satanás será derrotado para siempre. El juicio final establecerá la justicia perfecta de Dios. Estas visiones nos recuerdan que la historia humana no termina en caos, oscuridad o desesperación. La historia termina con la victoria de Cristo. Para quienes rechazan a Dios, estos capítulos son una seria advertencia. Pero para los creyentes, representan esperanza gloriosa.
nuestro Salvador vive. Nuestro Rey regresará. Y su reino eterno jamás tendrá fin. Hoy el Señor sigue llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe. La puerta de la gracia permanece abierta, pero llegará el día del juicio final. Por eso debemos vivir preparados, fieles y confiando plenamente en Jesucristo. El mensaje central permanece firme. Jesucristo vencerá completamente al mal y establecerá justicia eterna. Que nuestra vida refleje esperanza, obediencia y perseverancia mientras esperamos el glorioso regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Resumen de la Biblia del libro Apocalipsis. Parte número 6. El cielo nuevo y la tierra nueva. Capítulo 21 y 22. Bienvenidos a este audiolibro basado en Apocalipsis capítulos 21 y 22, el cielo nuevo y la tierra nueva. Después de recorrer toda la revelación de Juan, desde la gloria del trono de Dios, los juicios sobre la tierra, la segunda venida de Cristo y el juicio final, llegamos al clímax de toda la Biblia. La restauración total de la creación. Aquí no encontramos destrucción y juicio, sino renovación, vida y plenitud eterna. Dios promete hacer nuevas todas las cosas. El sufrimiento, la muerte y el pecado ya no existirán. El plan eterno del Señor culmina con una nueva creación perfecta donde Dios habitará para siempre con su pueblo. El apóstol Juan contempla una visión gloriosa, el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una esposa adornada para su esposo. El mensaje central de estos capítulos es poderoso y lleno de esperanza. Los redimidos vivirán eternamente con Dios. Hoy meditaremos en esta promesa eterna que sostiene la fe de los creyentes en medio de cualquier prueba. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan comienza declarando una verdad asombrosa. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Esto no representa solo un cambio superficial, sino una transformación completa de la creación. Dios no solo restaura lo viejo, sino que crea algo completamente nuevo, perfecto y libre de corrupción. Toda la creación será liberada del pecado, del dolor y de la muerte. Este nuevo orden refleja el propósito final de Dios, habitar en medio de un mundo totalmente restaurado. La Nueva Jerusalén. Juan contempla la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios. Esta ciudad no es solo un lugar físico, sino el símbolo de la comunión perfecta entre Dios y su pueblo. Es descrita como una esposa adornada para su esposo, reflejando pureza, belleza y unión eterna. Desde el trono se escucha una voz que proclama: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios mismo habitará con su pueblo. Ya no habrá separación entre el Creador y los redimidos. Esta es la culminación del plan de salvación, la presencia eterna de Dios con la humanidad restaurada. No habrá más dolor ni muerte. Uno de los anuncios más esperanzadores de toda la Escritura se encuentra aquí. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. En esta nueva creación ya no existirán muerte, llanto, dolor, ni pecado. Todo lo que ha causado sufrimiento en la historia humana será eliminado para siempre. La muerte será derrotada definitivamente. El dolor será cosa del pasado. El pecado ya no tendrá poder alguno. Dios mismo hará nuevas todas las cosas. Esta promesa trae consuelo a todos los que han sufrido en este mundo. El trono de Dios y del Cordero. En la Nueva Jerusalén, el centro de todo es el trono de Dios y del Cordero. El río de agua de vida fluye desde el trono, símbolo de vida eterna, pureza y provisión divina. También está el árbol de la vida, restaurado para la sanidad de las naciones. Los redimidos verán el rostro de Dios y su nombre estará en sus frentes. Esto representa una relación directa, íntima y eterna con el Señor. Ya no habrá necesidad de sol ni de luz artificial, porque Dios mismo será la luz. En su presencia no existe oscuridad. La vida eterna de los redimidos. Los siervos de Dios reinarán con Él por los siglos de los siglos. Ya no habrá noche. Ya no habrá separación. Ya no habrá sufrimiento. La vida eterna no es solo duración infinita, sino una existencia plena en comunión con Dios.
Todo lo que fue roto por el pecado será completamente restaurado. Los redimidos vivirán en perfecta armonía con su Creador. Apocalipsis 21 y 22 nos muestran el destino glorioso de los redimidos. Después del sufrimiento, el juicio y la batalla espiritual, la historia termina en gloria. Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. La Nueva Jerusalén desciende como símbolo de la comunión perfecta entre Dios y su pueblo. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni pecado. El sufrimiento quedará atrás para siempre. El mensaje central es claro y lleno de esperanza. Los redimidos vivirán eternamente con Dios. Esta promesa sostiene nuestra fe en medio de las pruebas y nos recuerda que el final no es destrucción, sino restauración. La historia no termina en oscuridad, sino en la luz eterna de la presencia de Dios. Hoy somos llamados a vivir con esperanza, santidad y fidelidad, esperando el día en que veremos a nuestro Señor cara a cara. Y así, toda la creación proclamará eternamente: Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Amén.